enseñado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Dígale conmigo, decláralo y créalo. Gloria a tu nombre, Señor. Lucha por nosotros, en nuestro lado está. Tuya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Aleluya. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Tuya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, dígalo, amén. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, con el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Declárelo, viviré en el nombre de Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que salvo soy, solo en Jesús. Amén, aleluya. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, yo levantaré. Declaro hoy que salvo soy, Jesús. Aleluya. Y viviré, no moriré, tu nombre hoy levantaré. Declaro hoy que salvo soy, solo en Jesús. Aleluya. ¿Qué tal si usted levanta sus manos y se olvida de todo esto, de todo lo que está pasando a su alrededor y se concentra en las promesas del Señor? Las promesas del Señor son suyas y de su familia. Y no importa lo que está pasando allá afuera, que sí es feo y parece que se va a poner peor, eso no importa. Usted descansa en una palabra que es viva y eficaz y eterna. Y eso, créame, eso vale más que cualquier diagnóstico, que cualquier cosa que le pueda decir un profesional. Y sí, hay que mantener los protocolos y qué bien que lo estamos haciendo, pero descansamos en una promesa eterna. Y eso vale más. Levanta sus manos, aleluya, y alaba al Señor. No será movido en tu nombre, Cristo. Cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Y Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece. No será movido en su nombre, Cristo. Cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Puede levantar sus manos. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece. No será movido en tu nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bendecidos, que estén bien, que estén optimistas, sanos, con ganas de crecer en todas las áreas de nuestra vida y sobre todo en lo que es más importante para nosotros, en el área espiritual, en nuestra relación con el Creador del universo. Y esa relación, pues, para los que somos creyentes, pasa por el conocimiento
de las Sagradas Escrituras. Así es que por eso es que semana a semana nos reunimos para estudiar, para comentar, para hablar de este libro maravilloso que es la Biblia. Y hoy quisiera compartir con ustedes los 5 primeros versículos de las Sagradas Escrituras. En el libro de Génesis, el capítulo 1, versículos del 1 al 5. Vamos a tomarnos unos minutos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Producciones Centro Victoria. Si tiene su Biblia a mano, ábrala, aunque ya muchos de ustedes conocen el texto de memoria, pero vamos a tratar de aprender algunas cositas hoy de esos versículos tan citados, tan conocidos. La Biblia empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. De esa forma tan escueta, tan sencilla, el escritor de Génesis nos introduce en una historia maravillosa, una historia que ha despertado la curiosidad de los seres humanos durante miles de años. La pregunta básica: ¿cómo empezó el universo? ¿Cómo llegaron a existir las cosas que ahora son? ¿Cómo llegaron a existir el sol, las estrellas, nuestro planeta, los seres humanos, la vida, la inteligencia? Son preguntas que los teólogos, los filósofos, los científicos no han dejado de plantearse durante milenios. La Biblia, que no pretende ser un libro de ciencia, sino que tiene otro objetivo, tiene otra finalidad, nos da una revelación, repito, extraordinariamente sencilla, extraordinariamente resumida respecto al tema de la existencia del universo. Y parte de un principio inamovible, y este principio es la existencia de un creador. Aunque durante los últimos 150 años las teorías evolucionistas han tratado de eliminar la participación de Dios en la existencia del universo, la Biblia no discute la existencia de Dios nunca, la da por sentado. Hay un par de versículos en los Salmos donde lo que dice el necio que no hay Dios. Eso es todo. Menciona el ateísmo como de pasada y calificándolo como de ignorancia, de bobería, de necedad. Pero de ahí en fuera, todo el contexto bíblico es que la existencia de Dios no necesita ser demostrada ni probada filosóficamente ni científicamente, porque, como escribe el apóstol Pablo, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen manifiestas por medio de las cosas hechas. Para los escritores bíblicos, el universo en sí es una demostración evidente de la existencia de Dios. No podría haber creación si primero no existe un creador. Y ahí es exactamente, en ese punto, es donde se inicia la revelación escrita de Dios. Génesis anuda las dos cosas. Anuda la prueba de que Dios existe por medio de la creación, de que hay una revelación natural de cómo es Dios, de su poder infinito, la capacidad de crear en miles de millones de galaxias. El universo nos dice que Dios es poderoso, pero no sabríamos nada más. La Biblia nos dice además que Dios es santo, que Dios es amoroso, y por eso necesitamos combinar las dos: la revelación natural, que es el universo que conocemos, y lo que no conocemos también, que será probablemente igual o mucho más grande que lo que ya los científicos han descubierto, y también la revelación escrita, que es la Biblia. Muy bien, entonces el primer versículo nos dice algo muy interesante. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, así, sin más detalles, sin más complicaciones. Y si la humanidad creyera solamente este versículo, imagínense las cosas que ocurrirían. Con un texto tan sencillo como Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si solamente todos los seres humanos creyéramos en este versículo, no existiría el ateísmo, porque el ateo pues dice no hay Dios, y Génesis 1:1 dice que sí hay Dios y que Dios creó. En segundo lugar, no existiría el panteísmo.
El panteísmo lo que asegura es que todo lo que existe en el universo es Dios. Los árboles tienen divinidad, los seres humanos somos dioses, los animales son dioses, la tierra, el planeta es una diosa. Los paganos antiguos creían que cada planeta también era una divinidad. Todos los planetas que tenemos tienen nombres de dioses. Júpiter, la luna se llamaba Selene, el sol se llamaba Helios. Entonces el panteísmo, que quiere ver la divinidad en todo, chocaría contra ese texto, porque aquí hay una separación. Hay un Dios y por otro lado está el universo, los cielos y la tierra. Y los cielos y la tierra no son dioses, ni son iguales a Dios, sino que son criaturas. Y Dios, que es único, es el creador. Si creyéramos en este versículo, entonces no tendríamos ateísmo, no tendríamos panteísmo, no tendríamos el materialismo que dice que el universo es eterno, que ha existido desde siempre, que no tiene principio ni tiene fin, porque aquí sí dice que el universo tuvo un principio, que Dios decidió el momento exacto para empezar a crear. O sea que con un versículo tan sencillo podríamos quitarnos de encima una serie de doctrinas y de filosofías que han ido envolviendo a la humanidad poco a poco y alejándola de los caminos del Señor. Pero entre el versículo 1 de Génesis, capítulo 1, y el versículo 2 ocurre algo interesante, porque el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Entendemos por el Nuevo Testamento que Dios es un Dios de orden, que Dios hace las cosas bien hechas, que Dios es un Dios de propósitos. Pero aquí el versículo 2, después de asegurar que Dios crea el universo, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que había tinieblas sobre la faz del abismo, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué el versículo 1 habla de una creación directa de Dios y el versículo 2 habla de un caos? En el texto hebreo lo que dice es que la tierra estaba tohu y bahou, que es desordenada y vacía, en una situación caótica, en una situación de desorden. ¿Por qué la tierra que Dios creó iba a estar desordenada y vacía? Bueno, muchísimos estudiosos de la Biblia opinan que en algún momento Satanás y una cantidad de ángeles se rebelaron en el cielo contra su creador, se rebelaron contra Dios. Y esto es otro estudio, es otra historia, pero que ese grupo de seres espirituales poderosos, sabios, hermosos, inteligentes, que se rebelaron contra su creador, fueron derrotados y arrojados del tercer cielo, arrojados del lugar desde el cual Dios pues controla toda su creación. ¿Y a dónde fueron arrojados? Estos estudiosos bíblicos lo que suponen es que fueron arrojados al planeta Tierra. Y hay algunos argumentos muy interesantes para sustentar esta opinión. Fueron arrojados al planeta Tierra y que la llegada de estos ángeles poderosos, rebeldes, desesperados también por su derrota, fue la que causó ese estado de confusión y de caos en el planeta. Esa es más o menos la opinión de muchísimos hombres y mujeres que han dedicado años de sus vidas a investigar este tema. Una vez que estamos aquí, tenemos que empezar a pensar algunas cosas. Dios empieza a poner orden en ese caos. Empieza a hablar y aparece la luz y luego se separan la tierra de las aguas que estaban en una confusión. Hay todo un proceso que la Biblia dice que es de días, un día. Y bueno, no quiero entrar ahorita en detalles, pero es una descripción muy, muy interesante la que la Biblia hace acerca de cómo la creación va cambiando, evolucionando, mejorando. Dios poco a poco empieza a intervenir en el caos, a poner orden, hasta que llega a existir un planeta habitable, un planeta donde puede haber vida, donde hay animales, donde hay vegetales y donde finalmente Dios planta a la primera pareja de seres humanos, que llamamos Adán y Eva, creados a su imagen, creados a su semejanza,
con una serie de habilidades y de capacidades, con la posibilidad de tener comunión íntima con su Creador, y los pone en el huerto y les dice, en este huerto, que van a tener algún tipo de trabajo. ¿Qué trabajo tienen que poner? Dice que tienen que labrar el huerto y tienen que cuidarlo. Y aquí empieza la parte, vamos a ver, extraña. Estoy ahora en el capítulo 2 de Génesis, el versículo 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora, que lo labrara nosotros entendemos perfectamente. O sea, alguna gente piensa que el trabajo es una maldición. No, el trabajo está incluido en la capacidad del ser humano, en los privilegios del ser humano desde antes de que éste peque, desde antes de que éste desobedeciera. Trabajar es la posibilidad que Dios nos da de expresar nuestra creatividad, nuestro talento, los dones que Él nos ha dado para cambiar el mundo y para mejorarlo. Entonces, labrar el huerto, entendemos. Necesitamos días de reposo, necesitamos días de descanso, necesitamos unas vacaciones. Pero piense lo que sería de terrible la vida si usted nunca tuviera que hacer absolutamente nada. Nada. No fuimos creados para el ocio perpetuo, fuimos creados para producir, para cambiar, para transformar, para mejorar nuestro entorno. Y entonces entendemos muy bien esa orden primitiva de labrar el huerto, pero note que hay una segunda orden en este versículo 15. Dice que el Señor pone al hombre en el huerto y con un propósito doble. Dice para que lo labrara y lo guardase. Guardar es proteger, es vigilar. Y entonces uno se pregunta, si todavía no hay pecado, si el ser humano aún no se ha revelado, si este mundo está fresquecito, salido de la mano del Dios Todopoderoso, si aún no hay contaminación, si no hay pecado, si no hay guerra, si no hay enfermedad, si no hay muerte, ¿por qué Dios le dice al hombre que debe guardar el huerto, que debe vigilarlo, que debe custodiarlo, protegerlo? ¿De qué? Y ese va a ser nuestro tema en esta ocasión. Espero que me acompañen en esta reflexión, que no solamente estemos ahí pasando el ratito escuchando, sino que estemos reflexionando y pidiéndole pues después dirección a Dios para que nos dé más entendimiento, más luz en esto. El mero hecho de que Dios le diga a los seres humanos que deben no solo labrar el huerto, sino protegerlo, guardarlo y cuidarlo, significa que fuera del huerto debería haber alguna fuerza hostil, debería haber alguna fuerza peligrosa, debería haber algo o alguien que quizá intentara entrar al huerto, a ese espacio ordenado por Dios, a ese espacio hermoso donde no había ningún caos, donde no había ningún desorden, porque fue preparado específicamente para que habitaran los seres humanos que Dios había creado a su imagen, que Dios había creado a su semejanza. Pero ese espacio tiene límites. No es todo el planeta. Y el libro de Génesis nos describe cuáles son los límites. Pero la cosa es qué había fuera de ese espacio. Mi lectura es que si Adán y Eva no hubieran pecado y hubieran tenido hijos, se hubieran multiplicado, pues esas fronteras del paraíso, esas fronteras del huerto del Edén se iban a ir extendiendo conforme nacieran generaciones tras generaciones, hasta que al final el planeta entero se hubiera convertido en un jardín, en un Edén, todo el planeta. Pero no ocurrió eso. Trágicamente, sabemos que eso no ocurrió. Adán y Eva, en lugar de ir extendiendo las fronteras del jardín, se descuidaron y lo que ocurrió es que el enemigo, esa fuerza hostil, ese personaje agresivo, nocivo que estaba afuera, que estaba rondando, logró entrar al huerto. Es cuando la Biblia habla de la serpiente, que después nos explica que ese es Satanás, el jefe, el capitán de todos aquellos espíritus rebeldes, que por eso creemos que es verdad, que habían sido lanzados a la tierra, ingresa al huerto. Y al ingresar al huerto, lo que ingresa es el caos, el desorden. Porque si Dios es un Dios de orden, pues obviamente Satanás va a ser el promotor de todo el desorden, de todo el caos. En lugar de irse extendiendo el orden y el jardín por todo el planeta, lo que ocurre es que el desorden que hay fuera del jardín ingresa al Edén.
y entra el caos. Y de inmediato las cosas empiezan a ir de mal en peor, entra el caos y Adán y Eva se distancian de su creador, sienten culpa por primera vez y se esconden, sienten vergüenza por primera vez, ven que están desnudos y se avergüenzan. Antes también estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Se rompe la comunión entre la primera pareja y Adán, en lugar de ser la cabeza, el protector, se convierte en el acusador, y cuando Dios pide cuentas dice: es que la mujer que tú me diste fue la que me incitó para que comiera de la fruta. Y en lugar de ir creciendo el jardín, lo que empieza a crecer es el caos. Y la siguiente generación, nos damos cuenta que los dos primeros seres humanos que nacen en este planeta, porque Adán y Eva no nacieron, fueron creados, pero los dos primeros seres humanos que nacen son Caín y Abel, que eran el futuro, la esperanza de la raza. Sin embargo, como ya el caos entró al Edén, entró a la familia, entró a la relación del ser humano con Dios, ahora lo que ocurre es que Caín asesina, se convierte en un fratricida y asesina a su hermano Abel. Y de ahí en adelante ni para qué le cuento, porque la historia de la humanidad y la vivencia de cada uno de nosotros es la historia de vivir en un mundo de caos, en un mundo de sufrimiento, en un mundo de dolor, en un mundo de muerte, de angustia, de desesperación, de temores, de soledad, de venganzas, de resentimientos. El caos es algo terrible. Y amigos, a veces se nos olvida, sobre todo a nosotros los cristianos, que vivimos en un mundo caótico, que vivimos en un mundo donde no supimos guardar las fronteras de lo que Dios nos había dado y dejamos que el enemigo ingresara, y cada vez que él entra a causar eso, entra a traer oscuridad, a traer desorden, a traer dolor, a aportar sufrimiento. Quizá por eso el Señor Jesús advirtió a sus discípulos, aunque a veces se nos olvida, repito. Jesús advirtió y dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque el mundo se volvió un lugar caótico. Porque ni los economistas, ni los políticos, ni los líderes religiosos, ni los filósofos, ni los teólogos, ni los predicadores, nadie ha logrado encontrar todavía la clave para transformar el mundo, para aniquilar el caos y volver a establecer el orden. Entonces no es de extrañar que este desorden, que este caos, tome muchas formas en nuestra vida. El caos es cuando el departamento de Hacienda o de Tributación te avisa que van a revisar tus cuentas y entras en temor por si dejaste algo sin declarar, y eso te puede costar la cárcel o te puede costar millones. El caos es cuando tu pareja te dice que ya no quiere vivir más contigo, que se hartó y que quiere empezar una nueva vida solo o sola, y todos tus sueños y tus esperanzas se te vienen abajo. El caos es cuando descubres que uno de tus hijos o tus hijas se está drogando. El caos es cuando vas al médico a un chequeo de rutina y oyes la palabra cáncer. El caos es cuando vas conduciendo tranquilo a un paseo y de pronto un camión te embiste y choca tu vehículo y terminan en el hospital. El caos es cuando lo que está ahí afuera de nuestro pequeño mundo, amenazándonos, siempre presente, pero de pronto, en el momento que menos lo pensamos, que menos lo esperábamos, irrumpe en nuestra vida, como irrumpió la serpiente en el huerto. Por eso es que este capítulo primero de Génesis es tan interesante. Porque quizás estás diciendo: pastor, entonces usted lo que quiere es asustarnos y ponernos desesperados, porque si el mundo es caos, entonces ¿qué vamos a hacer? Y si yo ahora soy creyente, bueno, vamos a ver, vamos despacio. A pesar de lo que digan muchos predicadores, convertirte a Cristo, bautizarte en agua, ser lleno del Espíritu Santo, leer la Biblia, ir a una iglesia, no te garantizan que el caos no te pueda atacar. Piensa en Adán, piensa en Eva, estaban en un lugar perfecto, sin problemas, sin luchas, sin tentaciones, sin deudas, sin enfermedad, sin muerte. Y sin embargo, el caos llegó al Edén, el caos los atacó. Y Jesús dijo: tengan cuidado, porque mientras estén en el mundo, y usted y yo estamos en el mundo todavía, ¿qué dijo el Señor? Mientras estén en el mundo, ustedes van a tener aflicción. Aflicción es otra forma de referirnos a ese desorden externo que hay. Y créeme que a veces el caos deja de ser externo y se vuelve interno.
Es cuando vienen problemas, dudas, tentaciones, cuando la oscuridad quiere meterse en nuestra mente, cuando estamos confundidos, cuando no sabemos qué decisión tomar, o cuando sabemos que debemos de tomar una y no nos atrevemos a dar los pasos necesarios. Hay millones de personas y muchos de ellos cristianos y cristianas en estas condiciones. El caos puede ser externo y es terrible, pero también es quizá más doloroso cuando se vuelve interno. ¿Cuántas personas viven sufriendo depresiones, angustias, temores, ansiedades? Este último año, con el tema de la pandemia y el COVID, ha habido caos externo, ha sido una manifestación de ese caos del que estoy hablando, externo, pero también millones de personas lo internalizaron y pasaron angustiadas, y muchos lo están todavía, del miedo a contagiarse, del miedo a morir, del miedo a contagiar a sus hijos o a sus padres, del miedo a que sus negocios en los que habían cifrado todas sus esperanzas y habían invertido sus recursos, pues tengan que cerrar, de que no dejen que los clientes lleguen. Temor a viajar, temor a comer, temor a salir a hacer alguna gestión a un banco o a una oficina pública. Este año que pasó es precisamente una expresión literal de esa cosa a la que nos referimos cuando hablamos del caos, de esa cosa a la que Jesús se refirió cuando señaló que en el mundo tendríamos dolor, sufrimientos, angustias. Y repito, aquí es donde entra en juego, porque la idea no es asustar a nadie, lo interesante que es este capítulo 1 de Génesis, sobre todo el versículo 2, que parece sombrío, que parece amenazante, que parece extraño, porque si Dios creó algo bueno, de pronto habla de que hay desorden, de que hay vacío, de que hay tinieblas, de que hay caos. Pero note algo interesante, el versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Eso es feo. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. También eso es feo. La oscuridad no le gusta a nadie. Pero hay algo aquí. Hay una buena noticia escondida dentro de este segundo versículo. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La expresión hebrea es como el Espíritu de Dios estaba cubriendo la faz de las aguas, como una gallina cubre a los polluelos recién nacidos. Quiere decir que en ese caos, en esa tiniebla, en ese desorden, en esa oscuridad, había un potencial. Había un potencial para transformarlo, para cambiarlo, para crear algo bueno a partir de ahí. Y ese potencial está representado por el mover del Espíritu Santo. Así es que no olvidemos esto. En el mundo hay aflicción, pero Jesús no terminó ahí el versículo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. O sea, en medio de toda esta aflicción y en medio de todo este dolor hay un potencial creativo. ¿Cuántos negocios tuvieron que dejar de hacer sus actividades tradicionales, pero entonces los dueños tuvieron que reinventarse, crear nuevas estrategias, buscar nuevas formas de alcanzar a los clientes o cerrar completamente, dedicarse a otra actividad financiera, crear nuevos productos, ofrecer nuevos servicios? ¿Cuántos matrimonios, al no poder ir a trabajar durante varias semanas, tuvieron que descubrirse otra vez como pareja, pasar juntos más horas, compartir más tiempo con los hijos que ahora ya no podían ir a la escuela? Entonces podemos tomar la actitud trágica de que me angustio, de que el mundo está por acabarse, o puedo tomar la actitud de que en medio de toda esta oscuridad, en medio de toda esta tiniebla, de todo este dolor, el Espíritu de Dios no ha dejado de moverse, que hay un potencial de cambio, un potencial de transformación, un potencial para mejorar. Y luego pasamos al versículo 3, que también es muy interesante, porque el tercer versículo dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Mi segundo punto en cuanto a este tema del versículo 2 que acabamos de abandonar, es que el caos puede ser transformado. Así como el caos puede trastornar el orden de Dios puede transformar el caos. ¿Cómo? Primero por la obra del Espíritu Santo de Dios. Se movía sobre la faz de las aguas, como empollando, como la gallina que está empollando huevos. Ahí todavía no se ha manifestado lo que hay dentro del huevo, pero dele un tiempito y ahí se está gestando vida, y muy pronto el animalito va a empezar a picar la cáscara
y va a salir y vamos a tener una criatura maravillosa, funcional, que salió de la oscuridad. Ahí bajo las alas de la gallina los huevos estaban en completa oscuridad y no le pegaba la luz del sol ni la luz eléctrica, pero se estaba gestando vida. Y amigo, amiga, en medio de tu problema, en medio de tu dolor, en medio de ese desorden que parece irremediable, si dejas que el Espíritu Santo se mueva, se está gestando vida. Si no renuncias a tu fe, si no renuncias a tu fidelidad a Dios, a tu fidelidad al reino de Dios, Dios va a sacar vida de ahí. Dios es capaz de hacer eso. Dios una vez le dio a Sansón alimento, miel de abeja, que salió del cadáver de un león. El león que unos días antes había tratado de asesinar y devorar a Sansón, que había saltado sobre él. Y Sansón lo mató con sus manos desnudas y días después pasó por el camino y descubrió que en la carcasa, en el cadáver de aquella fiera, se había creado un enjambre y había una colmena. Y tomó el panal y comió él y le sobró para regalarle a otra gente. Esas cosas, el león representa el caos, lo que te salta de pronto en el momento menos oportuno, menos esperado. Pero esas cosas que te amenazan, que te duelen hoy, que te asustan, tienen un límite. Jesús dijo, sí hay aflicción en el mundo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Sansón venció al león. Jesús venció al mundo y tú puedes vencer perfectamente esa oscuridad que te está atacando en este momento. A ti, a tus finanzas, a tu salud, a tu familia, a tu relación con Dios. Es posible. ¿Cómo es posible? Número uno, porque el Espíritu de Dios no ha dejado de moverse. Aún en medio de la tiniebla, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, Él está ahí. Y en segundo lugar, el versículo 3 dice que dijo Dios, sea la luz. Entra un segundo elemento aquí. El primero es la presencia del Espíritu Santo, pero el segundo es la palabra de Dios. Dijo Dios, sea la luz. Así de fácil. La luz es un misterio, es un milagro que lo han analizado filósofos, científicos, Newton, Einstein, astrofísicos, astrónomos. Todavía nadie lo puede explicar. Pero la Biblia, repito, no se mete en detalles. Simplemente dice, Dios dijo que fuera la luz y la luz fue. Y vio Dios la luz y vio que era buena. Y entonces ahora, para empezar Dios a organizar el planeta, empezar Dios a organizar la vida, para empezar Dios a organizar el escenario donde se va a llevar a cabo toda la historia de la humanidad y la historia de la redención, el escenario donde miles de años después ese mismo Dios convertido en hombre iba a venir en la persona de Jesucristo de Nazaret a morir, a dar su vida en expiación por nuestros pecados. Dios usa dos elementos, repito, para cambiar el caos en orden, para cambiar tu problema en bendición. Y esos dos elementos son, en primer lugar, el Espíritu Santo y en segundo lugar, la palabra de Dios. Esa palabra creativa, esa palabra que tiene un poder y una autoridad para transformar las circunstancias. Y si tú tienes estas dos herramientas y las tienes a tu alcance, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Si tienes esas palabras, esas son las herramientas que Dios te dio para que guardes tu jardín del Edén. Tu jardín, el espacio que Dios te asignó, puede que seas un predicador internacional, un evangelista que llena coliseos, estadios. Entonces tu jardín es muy grande. Puede que seas un empresario tipo Bill Gates, entonces tu jardín es muy grande. O puede que tengas un pequeño negocito, pequeño, pero ese es tu jardín. O que tengas un ministerio en una iglesia con 40 o 50 personas que otra gente tal vez menosprecia y dice, qué pequeñita, pero ese es tu jardín, es el territorio que Dios te asignó. Tu familia es parte de tu jardín, tu negocio, tu ministerio. Y Dios te ha dado dos mandamientos. Uno, lábralo, trabájalo. Hay que trabajar en la familia, hay que trabajar en la comunicación, hay que trabajar en el perdón, hay que trabajar en edificarnos unos a otros, en darnos palabras de ánimo. Hay que trabajar en el negocio, hay que trabajar en el ministerio. Dios no bendice a los vagabundos, Dios no bendice a los perezosos, a los flojos. Adán tenía que trabajar en su jardín y tú y yo debemos de trabajar en nuestro jardín. Tenemos que saber cuál es el área de influencia, el área de autoridad que Dios nos ha asignado. Y número uno, lo trabajamos, nos esforzamos, tratamos de hacer la voluntad de Dios. Dos, lo guardamos. Sabemos que afuera hay caos, sabemos que afuera hay fuerzas y personajes hostiles que quieren arruinar mi salud, mi negocio, mi familia, mi congregación.
Pero Dios me dijo, guárdalo, vigílalo, protégelo. Y para guardarlo y protegerlo, las dos armas que me ha dado son su Espíritu Santo y su palabra. Si yo me mantengo caminando en eso, y si tú te mantienes caminando en eso, vamos a tener el enemigo de la puerta para afuera, que es donde debe estar, que es donde a él le pertenece. Recuerdan al profeta que decía, el enemigo siempre va a venir, el enemigo viene como ríos, pero el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Entonces yo tengo esa palabra y tengo el Espíritu del Señor, y él va a levantar bandera contra el enemigo. Por eso la Escritura dice, ni deis lugar al diablo. Porque cuando yo protejo mi jardín, el jardín que Dios me asignó, el lugar donde Dios me ha colocado, a mí no me puso en la India, a ti probablemente no te puso en China o en Uzbekistán, pero ahí donde estás es tu jardín. Por algo quiso Dios que nacieras en ese país, en esa ciudad, que tuvieras esa familia, que trabajaras en esa empresa, que tuvieras ese negocio, que manejaras ese tipo de ministerio. Por algo quiso el Señor asignarte ese terreno y el enemigo está afuera. ¿Recuerdan al apóstol Pedro? Dice, porque vuestro adversario anda, dice, alrededor como león rugiente. ¿Pero por qué anda alrededor? Porque no puede ingresar. Y no puede ingresar porque hay hombres y mujeres que lo están deteniendo. Al caminar en comunión con el Espíritu Santo y al usar con fe, con poder y con autoridad la palabra eterna de Dios. Así que ya ves, esta historia de la creación, de la que algunos incrédulos o escépticos quieren burlarse, en realidad tiene muchas enseñanzas para nosotros. Pero Dios no está interesado en enseñarnos en cosmogonía o astronomía, no ese es el propósito. El propósito es que esta revelación afecte también nuestra vida espiritual y nuestra relación con Él. Así que amigo, amiga, a labrar tu jardín, a trabajar duro en mejorar lo que se debe mejorar en la familia, en volver más excelente lo que se puede mejorar en tu negocio, en ser más eficiente y fiel en tu ministerio, eso es trabajar nuestro jardín, pero también a guardarlo recordando que aunque estemos pasando por periodos de oscuridad, aunque el caos nos haya querido meter, aún en esa oscuridad el Espíritu de Dios se está moviendo. ¿Lo sientas o no lo sientas? ¿Lo percibas o no? Él está ahí moviéndose. ¿Y cómo desatamos su poder? ¿Cómo hacemos que ese espíritu que está ahí moviéndose, como empollando la victoria, como empollando la solución a nuestro problema, cómo hacemos para que él levante esas banderas de guerra contra el enemigo? Pues empezamos a usar la misma palabra que Dios usó para traer luz en medio de las tinieblas. Decía el salmista, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Así que te invitamos para seguir semana a semana aquí en tu programa de Producciones Centro Victoria, a orar por nosotros, y donde quiera que estés, recibe un abrazo cariñoso, respetuoso, cordial, y nuestros mejores deseos de que Dios te dé una semana linda, bendecida, con buenas noticias, con buenos encuentros, que toda esta semana el caos esté fuera y que tu jardín esté floreciendo. Que Dios te bendiga mucho.